Hola y gracias por acompañarme a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es que podamos juntos explorar la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Y déjame hacerte una pregunta. Yo no sé si tú has intentado antes hundirte y llegar al fondo de una piscina. O quizás no lo has intentado, pero has visto que alguien más lo ha hecho. Y no me refiero al nadar y quedarte en el fondo de la piscina nadando. Me refiero al hecho de completamente hundirte y quedar completamente recto, acostado en el fondo de una piscina. Si tú no lo has intentado antes, déjame decirte que la única manera de poder lograr alcanzar eso, tienes que usar una técnica de respiración que es bastante diferente o que va en contra a lo que por lo general se siente natural en el cuerpo. Significa que en vez de respirar y aguantar tu respiración hasta que ya no puedas, significa que tienes que sacar todo el aire de tus pulmones para poder llegar al fondo. Entonces se siente un poco diferente y se siente completamente lo contrario a lo que tú piensas debes de hacer, ¿no? El aguantarlo, porque si no, pues te vas a quedar sin aire, pero no, es el quedarte sin aire completamente y quedarte sin aire un tiempo para poder llegar al fondo de la piscina. Y eso es un poquito diferente y naturalmente va en contra de lo que nosotros pensamos es algo natural y que sucede en nuestras vidas. Y yo sé que hay momentos también en los cuales nos toca enfrentar situaciones que se sienten en contra a un instinto natural o en contra a lo que es una respuesta natural. Y vamos a estar hablando en las próximas semanas, empezando hoy, una nueva serie titulada Contra la Corriente, en la cual vamos a estar hablando hasta cierta manera momentos y áreas en nuestra vida en la cual quizás en el momento que seguimos a Dios, en el momento que vamos en la corriente que Dios desea, en el plan que Dios desea, puede que se sienta y vaya en contra de la corriente de lo que este mundo hace o de la manera que este mundo actúa. Y vamos a empezar hablando el día de hoy un poquito en Romanos 12 respecto a este tema. Pero yo sé que muchas veces cuando oímos en la iglesia hablar de ir en contra de la corriente, yo sé que ya a tu mente vino todas esas cosas que el mundo hace, ¿no? Y que la iglesia es rápido a decir no a las fiestas, no a las drogas, no al alcohol, no a todo esto, ¿no? Y sé que ya vino todo eso a tu mente, pero realmente, y no sé, es naturalmente donde se enfoca la iglesia al pensar en estas cosas, pero no es precisamente de eso lo que Dios va a estar hablando a nuestro corazón en estas próximas semanas y especialmente el día de hoy. Hay cosas mucho más importantes que Dios desea tratar, que son críticas en nuestra vida, que realmente son de un impacto mucho mayor, que Él desea y va en algún momento a llevarnos en contra de lo que esta sociedad piensa, en contra de lo que el mundo dice que es normal o en la manera que ellos actúan o piensan. Y al empezar a leer este pasaje en Romanos 12, quiero enfocarme en estos primeros dos versículos en este momento, así que quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo. Y vamos a ir al libro de Romanos 12, versículo 1 al 2. Y dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y vemos naturalmente entonces acá cómo en algún momento Dios a través de Pablo nos está diciendo que no nos adaptemos, ¿no? En algún momento eso va a significar tener que ir en contra de algo, quizás va a ir diferente a lo que quizás otros dicen o hacen o piensan y específicamente habla ahí, vamos a verlo un poquito más adelante en nuestra manera de pensar, ¿no? Pero aquí empieza diciendo en el principio, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ¿ve? Entonces es lo que decía anteriormente, Dios va a transformar nuestra manera de pensar y creo que mi oración es que Dios transforme realmente tu corazón hoy.
si hay áreas que tú necesitas dejar que Dios actúe y obre en tu vida, hay áreas que necesitas dejar que Él te guíe y te dirija en la vida. Y al estudiar un poquito más este pasaje y el contexto, el por qué Pablo está escribiendo esto a la iglesia en Roma, les está diciendo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino dejen que Dios los transforme. Realmente tenemos que entender que Roma en ese tiempo era una ciudad cosmopolita, era una ciudad muy importante en la cual llegaban personas de diferentes países, de diferentes culturas. Era una ciudad bastante diversa, era una ciudad politeísta, lo que significa que creían en diferentes dioses y en varios dioses y adoraban a varios dioses. Significa que hasta cierto punto había una diversidad de religiones y de dioses a quienes ellos adoraban en esa ciudad. Y ahí estaba empezando a crecer la iglesia de Cristo, la iglesia que no solamente consistía de judíos, pero también de gente que no era judía, que Pablo le llama gentiles, ¿no? Entonces vemos que ambos estaban creciendo, era una iglesia que estaba creciendo en esa ciudad, pero que estaba rodeado por todo tipo de influencias en su momento. Y por eso entonces vemos que les está diciendo que sean diferentes y no se dejen llevar por lo que quizás estas otras religiones, toda esta otra cultura les está diciendo que hagan. Y quiero enfocarme en este versículo 1 en este momento para empezar este versículo 1, y lo quiero leer de nuevo en Romanos 12:1, y dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y aquí hay bastante que vamos a profundizar el día de hoy, porque al nosotros contemplar el ir en contra de la corriente, lo que nos está llamando a hacer es a entregar nuestras vidas a Dios. Tenemos que entregarnos en sus manos, tenemos que rendirnos a su voluntad, rendirnos a su dirección, al propósito que Él tiene para nosotros al entregar nuestra vida a Él, y dejarnos llevar hasta cierta manera en la corriente que Él desea llevarnos, y que lo más seguro en algún momento va a ir en contra de la corriente de lo que el mundo quizás nos está empujando a hacer o a decir o a pensar. Y para que nosotros podamos hacer eso, o más bien lo que significa el poder entregar nuestra vida a Dios, lo primero que tenemos que hacer es debemos entregar el control a Dios. Tenemos que entregar el control de nuestra vida a Dios. Aquí Pablo le está diciendo a Roma, a la iglesia en Roma, a los romanos, les está diciendo que entreguen su cuerpo, deben entregar su cuerpo. Ahora, ¿qué significa entregar tu cuerpo? Y quiero darte esta ilustración. Si tú has servido en el ejército antes, o conoces de alguien que ha servido en el ejército, o serviste en el pasado, cuando tú te enlistas al ejército, técnicamente estás cediendo el derecho de tu vida, de tu libertad, de tus decisiones a este cuerpo militar, ¿no? Tus acciones, tu libertad, tus decisiones, cuándo poder estar con tu familia, cuándo no estar con tu familia. Yo tengo un familiar muy cercano de parte de la familia de mi esposa que ha servido en el ejército ya por muchos años. Él es un Marine, ¿no? Y lo que él nos cuenta, ¿no? Que él estuvo 6 meses, 9 meses en lo profundo del mar, en un portaaviones en el cual no vieron a nadie más excepto la tripulación que estaba sirviendo en ese portaaviones, pero 6 a 9 meses allí. Que no es que voy a ir al cine, que no es que voy a ir al supermercado, o no es que voy a ir al gimnasio, no es que voy a ir a cenar con mis amigos, o es que voy a estar con mi familia. Estás por ese periodo de tiempo en el cual ellos te dicen en qué momento tomas un descanso, en qué momento puedes ir a comer, en qué momento puedes ver la televisión un rato. Es ceder su vida a lo que el ejército te dicta. Aquí creo que Pablo les está diciendo ese mismo enfoque a la iglesia de Roma en la primera parte de ese capítulo 12, versículo 1. Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Está dando ese mismo énfasis de entregar tu vida, de rendir tu vida, de ceder el control
a la dirección de Dios. Y cuerpo, la definición de cuerpo en este pasaje dice que es el conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Entendemos, es todo lo que forma parte de un ser viviente. Dice que cuerpo es también el tronco del cuerpo, es la parte central, a diferencia de la cabeza y las extremidades. Y eso me llama un poquito la atención, porque obviamente todo, nuestro cuerpo, todo, la cabeza, extremidades, tronco, órganos, todo es parte del cuerpo. Pero ahí es interesante esa última parte, porque lo que nos está dando a entender es que tanto la cabeza como el cuerpo, que a veces pueden estar en conflicto, lo que significa que a veces tú estás pensando algo, pero tu cuerpo quiere algo más, ¿no? O quizás tú sabes bien que no debes de hacer algo, pero tu cuerpo te está empujando a hacer algo o a hacer algo que tú sabes no está bien para ti. Entonces está incluyendo todo ese aspecto, tanto tu pensamiento, tus sentimientos, como tu parte física de tu cuerpo, que todo lo entregues a Cristo, que nos rindamos, que nos entreguemos a Él, que cedamos el control a Él. Y eso es clave para empezar esta serie, porque aquí nos está diciendo entonces que para que nosotros podamos vivir contra la corriente, debemos entregar el control de nuestra vida en las manos de Dios. El control de nuestras emociones, el control de lo que anhelamos. Y esa segunda parte, en esa mitad del primer versículo, dice que es que lo hagamos por todo lo que Él ha hecho. Y eso es bastante fundamental, porque para nosotros poder vivir contra la corriente, debemos entregar nuestra vida a Dios, debemos de entregarnos y rendirnos al propósito y al plan que Él tiene para nosotros, lo cual va a ser difícil porque eso significa, como lo dijimos, número 1, debemos entregar el control a Él. Pero número 2, eso también significa que debemos reconocer lo que Él ha hecho. Es el reconocer y darnos cuenta lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y al nosotros reconocerlo y ponernos a pensar en todo lo que Dios hace, naturalmente va a venir un sentimiento de agradecimiento en nuestra vida, y al nosotros ser agradecidos por lo que Dios hace más fácil el poder rendirnos a su voluntad, hace más fácil el poder ceder el control a Él, porque reconocemos que lo que Él hace es bueno, que lo que Él hace es perfecto para cada uno de nosotros. Y aquí Pablo entonces le está recordando a la iglesia en Roma que no lo adoren, que no se rindan a Dios por su propio esfuerzo, por esos méritos, quizás pensando que ellos eran los mejores, pensando que sus acciones, sus sacrificios, sus ofrendas, que todo eso era la manera de adorarlo por lo que ellos estaban haciendo por Dios, sino más bien era por lo que Dios había hecho por ellos. Y eso era un poquito diferente en contra de lo que quizás estas otras religiones y estos otros dioses de alguna manera exigían, porque cada dios exigía cierta ofrenda, cada dios exigía diferentes tipos de sacrificios, pero en ningún momento estas personas realmente recibían algo de esos dioses, por más que ellos se esforzaran en hacerlo. Pero Dios, el Rey soberano, Rey del universo, es el único que hace algo por nosotros, que hace algo por aquellos a quienes le adoran. Y ese era un reto para la iglesia en Roma. Les estaba diciendo, deben rendirse y entregar su vida, deben entregar sus deseos, sus acciones, su voluntad a la voluntad de Dios, y deben hacerlo por lo que Él ha hecho por ustedes. Esa es realmente la manera de adorarle. Y la pregunta que tengo para ti el día de hoy entonces es, ¿qué ha hecho Dios en tu vida hoy? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida hasta este momento? Reflexiona en lo que Dios ha hecho en tu vida, y eso debe de ser razón suficiente para darle gracias y para continuar rindiéndonos y cediendo el control al plan y la voluntad de Dios, porque la única manera que nosotros vamos a poder vivir en contra de la corriente, en la corriente que Dios desea, de rendirnos al propósito, de entregarnos a su plan y lo que Él tiene para nosotros, eso va a significar que tenemos que ceder y debemos entregar el control a Él. Tenemos que reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y número 3, tenemos que ofrecer un sacrificio santo. O sea, si hay algo que de alguna manera se dice es un sacrificio que debemos de dar a Dios, pero no es como la iglesia en Roma lo estaba batallando. No era
trayendo literalmente estas ofrendas, porque la iglesia de Roma batallaba bajo la influencia de estas diferentes religiones, culturas, rituales que ofrecían sacrificios, que hacían rituales por protección, por salud, y que era de una influencia egipta, una influencia persia, en la cual también estaba entonces una comunidad judía que exigía el cumplimiento de la ley. Entonces, por un lado está un grupo exigiendo la ley, por otro lado estás viendo este montón de sacrificios y ofrendas de diferentes influencias, y la iglesia que empezaba a formarse, a la cual Pablo le está escribiendo, batallaba con esas influencias, y el tener que vivir con esos sacrificios innecesarios y lamentablemente sin esperanza de parte de las personas, ¿no? Y de parte de esos dioses. Pablo les escribe claramente que el único sacrificio que le agrada a Dios, como lo vemos nuevamente en ese versículo 1 de Romanos 12, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, porque es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Vemos que el sacrificio que a Dios le agrada entonces no era el cumplimiento de todas las leyes que exigía la ley, no era tampoco la exigencia del cumplimiento de esos mandatos o de esos sacrificios que otros dioses o religiones exigían, de esos rituales, de esas ofrendas de perfumes, o de qué tan bueno eras o qué tan bueno eres el día de hoy, o por todas las buenas obras que hacen. Vemos claramente que lo que le agrada a Dios es el rendir nuestra vida a Él y alabarlo por quién es Él y por lo que ha hecho en nuestra vida. El mayor sacrificio es el rendir y dejar el control de tu vida en las manos de Dios, es el rendir y dar tu vida por completo. Y sabes, eso es difícil de hacer. Eso es muy difícil de hacer, y por eso Pablo les recuerda a la iglesia que no se dejen llevar por la corriente de estas otras religiones, de todos esos otros sacrificios y rituales, pero que en vez el sacrificio que más le importa a Dios es el entregar sus vidas a Él. Es el único sacrificio que le agrada. Y realmente eso es lo más difícil de hacer. Vemos que sacrificaban animales, sacrificaban cosechas, ofrecían inciensos y perfumes y fragancias de valor, y de alguna manera, dependiendo cada dios, pues ofrecían lo que ese dios exigía, pero ninguna ni nada de esas cosas requería el someter su vida y someter el control de tu vida a ese Dios. Ninguna de esas exigía ese tipo de cosas. Y te puedo decir que, bueno, quizás para muchas personas era fácil o más fácil más bien hacer una ofrenda de una cosecha que te podía costar algo, pero no significaba rendir ni dar el control de tu vida. Por eso es que Dios, a través de Pablo, les está diciendo que esa es realmente la manera de adorar a Dios. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios, el poder someter tu vida, el dejar el control en las manos de Dios y dejarte llevar por su plan, dejarte llevar por la corriente que Él desea y que puede ser en contra de lo que el mundo dice que es importante. Quizás poder someter y dejarte llevar en su voluntad, en sus planes, sabiendo que realmente Él está al control de todo. Y cuando hablamos de ir en contra de la corriente, vamos a ver un poquito más lo que este pasaje de Romanos 12 dice. Y son las áreas de la corriente que yo he estado hablando el día de hoy. Quiero que vayamos al versículo 2 de Romanos 12. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vemos entonces acá que estar enfocándose en nuestra manera de pensar, la manera que vamos a ir en contra de la corriente, en contra de lo que la cultura dice o dicta, va a ser cambiando nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos son muchas veces muy distintos a los pensamientos de Dios. Y quizás nos enfocamos en acciones físicas, en cosas que son pasajeras o cosas que quizás fácilmente podemos hacer o no hacer, pero aquí Dios nos está retando y estaba retando a la iglesia de Roma, y conforme seguimos leyendo el capítulo 12, y no lo voy a leer completo, pero si tú tomas un momento y lo lees, vas a ver en qué manera Él estaba retando a la iglesia
el que iba a cambiar su manera de pensar en la manera en la que ellos se enfocaban o veían ciertas cosas en sus vidas e iba a causar que fueran en contra de esas corrientes. Por ejemplo, el versículo 3 empieza diciendo que nadie se crea mejor de lo que realmente es. Sabes, yo creo que eso es un poquito diferente a lo que el mundo nos dice hoy en día, que te empuja a tener que ser el mejor en todo o ser el mejor que los demás, o porque tú completas ciertos niveles académicos, entonces eres mejor que otra persona, ¿no? Y quizás culturalmente te empujan a este sentimiento de ser el mejor o mejor que otras personas, pero aquí Dios le estaba retando a cambiar su manera de pensar, ir en contra de lo que el mundo decía y no creerse mejor que otra persona. Versículos 4 al 8 les reta a que hagan las cosas bien, que hagan las cosas con excelencia. Eso que Dios les ha dado, esos dones y esas habilidades, ese trabajo, que lo hagan con excelencia. Y el mundo muchas veces nada más te dice que hagas lo necesario. O sea, haz lo que tienes que hacer, pero no des más allá. O sea, si no te están pagando por más, no tienes que dar más, ¿no? Y te están diciendo que simplemente hagas un trabajo a medias o que tomes shortcuts, o como se dice, ¿no? Que tomes atajos en ciertas áreas laborales. Y eso va en contra a lo que Dios está diciendo y le está retando a la iglesia, ¿no? Que hagan las cosas bien, que la hagan con excelencia, que si te están viendo o no, lo hagas igualmente con integridad, que lo hagas con excelencia. El versículo 9 más adelante les reta a que amen a los demás, pero que lo hagan con sinceridad, que no finjan amar a los demás solamente. Y yo sé que en el mundo en el que vivimos hoy en día tenemos que interactuar con personas, o muchas otras personas interactúan con nosotros, pero que simplemente están fingiendo ser amigos, están fingiendo ser realmente a favor tuyo, que tienen una intención correcta de parte tuya, pero que por otro lado están tratando de ver cómo desboronarte, cómo destruirte, cómo afectar lo que haces. Y vemos que ese es el mundo en el cual vivimos, y aquí nos está retando en nuestra manera de pensar a que no hagamos eso, pero que nos dejemos llevar por la corriente que Él desea, y que significa que seamos sinceros en amar a los demás. Y el 14 es algo sumamente difícil de hacer, el versículo 14, que habla de que bendigamos a quienes nos maldicen. Y eso era algo sumamente difícil, y es sumamente difícil de hacer, pero que es en contra de la corriente, es en contra a lo que este mundo dice, porque este mundo te va a decir que si alguien te hizo mal, tú le vas a hacer algo peor, ¿no? Y es razonable. Estás en tu derecho en el querer buscar cierta venganza, cierto daño, retribuir lo que se hizo en contra tuya. Pero vemos que Dios, cuando nos llama a rendir nuestra vida, a dejar el derecho, esas decisiones, y poder rendir el control de nuestra vida en sus manos, y te llevan una corriente diferente en contra de lo que este mundo te dice, nos va a llevar a este punto que es difícil. Es mucho más profundo que no algo pasajero, no el ser parte de una fiesta o de otras cosas. Eso no estoy diciendo que no sea importante, pero no es lo que Dios desea tratar en nuestro corazón hoy. Es más difícil el dar el control de nuestra vida, es más difícil el ceder el control y dejarnos llevar por la corriente de Dios y hacer lo que nos está retando a hacer a través de este pasaje de Romanos 12. Vemos entonces que el llamado de Dios a través de Pablo a la iglesia en Roma y para nosotros hoy es que para que podamos vivir contra la corriente, para que podamos entregar nuestra vida a Dios, poder ceder el derecho a Él, de rendirnos al propósito y al plan que Él tiene en nuestra vida, va a significar que debemos entregar el control en sus manos, que debemos de reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y debemos de ofrecer un sacrificio santo, el que a Él le agrada, el cual es rendirnos a Él, el poder rendir nuestra vida a Él. Lo que Dios desea es nuestra adoración. No desea solamente nuestras palabras, o que solamente nuestra adoración sea solo con palabras, pero que sea realmente con nuestra vida, con nuestras acciones. Poder rendirnos y hacer lo que Él nos llama a hacer. Dejarnos llevar por la corriente de Dios, por su voluntad,
por ese propósito y ese plan que Él tiene para nosotros el día de hoy. Así que yo quiero animarte el día de hoy a que pienses y medites si realmente estás cediendo y estás rindiendo tu vida a Dios. Si ya eres un hijo de Dios, un seguidor de Cristo y que te ha estado llamando por un tiempo a hacer algo, ¿estás realmente cediendo el control a su vida? ¿Estás cediendo el control de tu vida a Dios? ¿O simplemente estás haciendo lo que tú deseas hacer? Yo creo que el reto mayor para los que somos hijos de Dios, cuando hablamos de ir en contra de la corriente y de no adaptarnos a las costumbres de este mundo, fácilmente vemos las cosas que son físicas, el no adaptarnos a esas cosas. Pero lo que realmente Dios nos está llamando a hacer es mucho más allá, es mucho más profundo, es mucho más importante, que requiere el ofrecer nuestra vida a Él, requiere rendirnos a Él, el ceder el control a Él y dejarnos llevar por lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Ir en la corriente de Dios, que puede ser en contra de lo que el mundo dice, la manera que el mundo actúa, en la manera que el mundo hace las cosas, que debe de ser quizás ojo por ojo, diente por diente, que debe de ser ser el mejor, no importa sobre quién tengas que pasar para lograr el éxito. Cosas que el mundo nos dice y nos empuja. Dios hoy nos está retando a ir en contra de eso y que podamos realmente ver. Y te animo a que leas Romanos 12 y veas y pídele a Dios que abra tu corazón y tu mente para que te muestre en cuáles de esas áreas tienes que ceder el control y tienes que dejarte llevar por la corriente de Dios, que va a ir en contra de la corriente de este mundo. Gracias de nuevo por haberme acompañado en un episodio más de este podcast. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más a quien pueda ayudarle y ser también de bendición para ellos, y que juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.